La cultura teotihuacana fue una de las civilizaciones mesoamericanas anteriores a la conquista española. Aunque los datos sobre su origen son escasos, se estima que los primeros asentamientos en la zona comenzaron sobre el 300 a.C. y que su mejor periodo se prolongó entre el siglo I a.C. y el siglo VIII después de Cristo. El centro principal de esta cultura fue la ciudad de Teotihuacán, al noreste del Valle de México. Su nombre, de acuerdo a la mayoría de los historiadores, se puede traducir como lugar donde nacieron los dioses, aunque otros expertos afirman que proviene de Teohuacán, la ciudad del sol. Los abundantes recursos naturales de la zona y su excelente ubicación geográfica permitieron que la influencia de Teotihuacán creciera con el tiempo. Sus habitantes establecieron redes comerciales con múltiples pueblos y convirtieron a la ciudad en el referente principal en Mesoamérica en cuanto a la economía, la política y el arte. Teotihuacán comenzó su declive entre los siglos VI y VII. Como ocurre con su origen, los motivos de su decadencia son aún objeto de debate. Uno de los factores que contribuyó a dicha decadencia fue la merma de los recursos naturales debido a una época de gran sequía. Ubicación geográfica de Teotihuacán. Teotihuacán fue construida en el noreste del Valle de México, a unos 78 kilómetros de la actual capital del país. La cultura surgida de ella se desarrolló en sus inmediaciones geográficas. El yacimiento arqueológico está hoy ubicado entre los municipios de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, ambos pertenecientes al Estado de México. La zona en la que se levantó la ciudad se caracteriza por las buenas condiciones medioambientales para la práctica de la agricultura, lo que favoreció su desarrollo. Características generales de Teotihuacán. El análisis de los restos de Teotihuacán permite afirmar que esta cultura contaba con constructores expertos que daban a su arquitectura un sentido monumental. Se sabe también que la religión jugaba un papel fundamental en su sociedad. Por otra parte, destacaba el desarrollo agrícola en los alrededores de la ciudad, así como la explotación de obsidiana. Con el tiempo, Teotihuacán se convirtió en un importante centro comercial. A pesar de los pocos datos que se tienen sobre esta cultura, los expertos señalan que lo más probable es que su sociedad estuviera organizada jerárquicamente. Significado del nombre. Fueron los aztecas de habla náhuatl los que comenzaron a llamar Teotihuacán a la ciudad varios siglos después de que ésta fuera abandonada. La teoría más seguida sobre su significado señala que podría traducirse como lugar de nacimiento de los dioses, algo que refleja los mitos aztecas sobre la ciudad. Distribución geográfica de la ciudad. Como sucede con otras ciudades mesoamericanas, la orientación de Teotihuacán no fue elegida al azar. Así, la ciudad estaba alineada en un eje norte-sur, y su urbanismo representaba la visión que tenían sus pobladores sobre el universo. Además, contaba con un axis mundi, en este caso, la pirámide del Sol. Poder militar. Existe bastante debate acerca de la belicosidad de Teotihuacán. Así, está en discusión si su control de las tierras altas centrales de México pudo deberse a conquistas militares o al comercio. Sí se sabe, en cambio, que la ciudad contaba con una poderosa clase militar. Sus guerreros aparecían con frecuencia en los murales, armados con lanzadores de dardos y protegidos por escudos rectangulares. Los jefes militares formaban parte de las élites gobernantes. El arte. El arte de la cultura teotihuacana se caracterizaba por su estilización y su minimalismo. Los mejores ejemplos se pueden contemplar en las esculturas, murales y alfarería. Parte de las estatuas, además de las momias, estuvieron adornadas por bellas máscaras elaboradas en su mayoría con jade y basalto. Los ojos, por su parte, se hacían con obsidiana, uno de los materiales más usados en el arte de esta cultura. Muchos de los edificios se decoraban con murales en los que se reflejaban eventos religiosos y escenas de paisajes, tanto naturales como urbanos.
Las pirámides de Teotihuacán y centros ceremoniales. Las construcciones más importantes de Teotihuacán tenían una función religiosa. En ellas se rendía culto a los dioses y se celebraban ceremonias. Dentro de la ciudad destacaban dos pirámides, la del Sol y la de la Luna. Pirámide del Sol. Esta pirámide tenía la consideración de Axis Mundi, el eje del mundo, el punto en el que, según las creencias, se conectaba el cielo y la tierra. El edificio comenzó a construirse en la etapa Zatcuali, entre el año 1 y el 150 después de Cristo. Su altura alcanza los 63.4 metros y en su cúspide se ubica un templo y una estatua de grandes dimensiones. Luego de varias excavaciones realizadas en 1971, encontraron una gruta debajo de la pirámide. Esa gruta, a la que se accede por un pozo de 7 metros de largo, cuenta con 4 puertas por las que se entra en otras tantas salas. La escalinata hacia la pirámide tenía 260 escalones, con descansillos para hacer más cómoda la subida. La pirámide no fue construida con bloques de piedra, sino que se trata de un montículo de tierra formado por 5 gradas y cubierto de pequeñas piezas de lava petrificada. Pirámide de la Luna. Esta pirámide se encuentra en la zona norte de Teotihuacán. Su contorno se levantó con la misma forma que Cerro Gordo, denominado en náhuatl Tenán, madre o protector de piedra. Aunque es parecida a la pirámide del Sol, este edificio no tiene cámaras interiores. Las ofrendas para los dioses, sobre todo piedras de obsidiana y felinos esculpidos en roca verde, se colocaban en las bases de la pirámide. La pirámide de la Luna era el lugar en el que reposaban los cadáveres procedentes de los sacrificios humanos, entre los que han aparecido 3 nobles mayas. Igualmente, se han encontrado restos de animales sacrificados. Pirámide de la Serpiente Emplumada. La pirámide de la serpiente emplumada o de Quetzalcóatl fue descubierta en 1918 durante unas excavaciones realizadas por Manuel Gamio. Se trataba del tercer edificio más grande de Teotihuacán. En este templo se encontraron los restos de más de 200 personas que habían sido víctimas de los sacrificios humanos. Algunos expertos piensan que el edificio representaba a la montaña sagrada de la mitología mesoamericana, Tonacatepec, el centro del universo. La Ciudadela. Este complejo arquitectónico estaba situado al oeste de la Calzada de los Muertos y fue construido entre mediados del siglo II y III después de Cristo. La Ciudadela fue un centro de poder religioso, económico y político. Fueron los españoles en el siglo XVI los que bautizaron a este complejo, ya que en esos momentos pensaron que era una fortaleza militar. En realidad, se trata de una plaza rodeada de 13 templos. Tras los templos había 2 enormes habitaciones en las que vivían los sacerdotes y otros miembros de las clases altas de la ciudad, aunque algunos arqueólogos no están de acuerdo con esta versión. Organización social. La sociedad teotihuacana estaba basada en un alto grado de jerarquización y en la especialización en todas las actividades. Este sistema fue adoptado posteriormente por otras culturas mesoamericanas. Administración estatal teocrática. El sistema político de Teotihuacán estaba basado en una teocracia. Sus líderes políticos eran también la élite religiosa y ejercían su poder como representantes de los dioses. La existencia de esta teocracia ha sido establecida mediante el estudio de los restos encontrados, la orientación de las pirámides, que sugieren que la religión tenía una gran influencia, las pinturas en paredes que exponían mitos de la creación y rituales religiosos, y por último, las imágenes esculpidas de los dioses. Por otra parte, existen 2 teorías acerca de cómo se ejercía el poder en la cultura teotihuacana. Algunos expertos afirman que debió ser necesario un liderazgo fuerte encabezado por un rey y dotado de una potente fuerza militar. Otros, en cambio, señalan que debió existir una especie de liderazgo compartido, con una élite social a su frente.
Para estos arqueólogos, el poder habría sido ejercido por sacerdotes, jefes militares y representantes de las etnias más poderosas. Estratificación social. La sociedad de Teotihuacán estaba dividida en varias clases sociales. Además, se trataba de una sociedad multiétnica. Las clases altas estaban conformadas por los sacerdotes, los jefes militares y las familias más poderosas del estado. Por su parte, los murales y las pinturas muestran cómo las clases medias y bajas estaban divididas según su profesión, algo que se reflejaba en su vestimenta. Los diferentes distritos de la ciudad también se diferenciaban por la importancia de sus residentes. Otro aspecto de la sociedad teotihuacana era la concentración de etnias en distritos concretos. Religión y dioses. Uno de los elementos más importantes dentro de la cultura teotihuacana era la religión. Como sociedad teocrática, todo giraba alrededor de las creencias y los dioses. La religión de Teotihuacán era politeísta, y sus divinidades más importantes estaban relacionados con la muerte, la guerra, la fertilidad, el agua y el fuego. Teotihuacán se convirtió en el principal centro ceremonial de Mesoamérica. La ciudad era la sede de ceremonias y cultos a los que acudían peregrinos de toda la región. Deidades. La deidad más importante de esta cultura era la mujer araña de Teotihuacán, llamada también la gran diosa de Teotihuacán. El hecho de que esta deidad fuera femenina supone una gran diferencia frente al resto de las culturas mesoamericanas. La mujer araña era considerada una deidad creadora. Era, además, la diosa del inframundo, de la oscuridad, del agua y de la tierra. En los murales y en las esculturas aparecía representada con una máscara que parece la boca de una araña. Otros dioses importantes eran Chalchihuitlicue, diosa del agua; Tlaloc, deidad de la guerra y la lluvia; Zipetotec, dios de la agricultura y del maíz; Quetzalcóatl, la serpiente emplumada; y Quetzalpapalot, el dios del fuego. La leyenda. El cronista español Bernardino de Sahagún recogió de los mexicas la leyenda sobre la creación del sol y la luna. La historia cuenta cómo los dioses se reunieron en Teotihuacán para planear el nuevo día. Lo primero era decidir quién llevaría a cuestas la luz, para lo que se presentaron dos voluntarios, Tecucistecat y Nanahuatzin. Ambos comenzaron a preparar sus ofrendas, mientras mantenían el ayuno correspondiente. Los dioses, mientras, preparando el fuego de la roca divina. Las ofrendas de Tecucistecat fueron todas muy valiosas, mientras que Nanahuatzin ofreció plantas, ocote, cañas verdes y sangre pura. Cada uno de los dos voluntarios realizó su penitencia en dos montes creados por los dioses, justo donde después se levantarían las pirámides de la luna y del sol. Los dioses se reunieron alrededor del fuego divino, y en medio se colocaron Tecucistecat y Nanahuatzin. Al primero le ordenaron que se arrojara al suelo, pero al hacerlo, no fue capaz de resistir y retrocedió. La misma orden fue lanzada a Nanahuatzin, quien, con arrojo, se lanzó hacia las llamas. Ante esto, Tecucistecat volvió a lanzarse al fuego, pero ya era tarde. Nanahuatzin apareció entonces en el cielo convertido en el sol. Tecucistecat llegó después, igual de brillante. Los dioses comenzaron a preguntarse qué iban a hacer con dos soles, así que uno tomó un conejo y golpeó al segundo sol, que se transformó en la luna. Educación. Los conocimientos sobre la educación en Teotihuacán son bastante escasos. Se estima que la mortalidad infantil debió ser bastante alta, por lo que todo el proceso educativo debía producirse a edades muy tempranas. Los niños pertenecientes a las clases trabajadoras recibían las enseñanzas para realizar un oficio, y los más destacados podían convertirse a su vez en maestros de otros niños. Por otra parte, el dios que tenía bajo su protección la educación superior era Quetzalcóatl, el dios civilizador del Valle de México.
En esa educación estaban incluidos los mitos y creencias, la escritura y la comprensión del calendario. Economía. La economía de Teotihuacán se convirtió en una de las más fuertes de toda Mesoamérica. Su modelo principal era de producción doméstica, independiente pero conectado con un sistema gubernamental de carácter ritual y ceremonial. Los pueblos vecinos y aliados participaron en este mecanismo, con lo que la actividad productiva se fortaleció. Gracias a las diferentes escalas en las que el sistema económico estaba organizado, todas las clases sociales estaban involucradas. Por otra parte, la economía teotihuacana se vio favorecida por las condiciones geográficas del valle, favorables para la agricultura y el comercio. Agricultura. La agricultura fue la base sobre la que Teotihuacán se convirtió en la principal ciudad de toda Mesoamérica. Casi todo lo que obtenían estaba destinado a la alimentación de sus habitantes. Gracias a las grandes cosechas, todas las clases sociales, incluso las más pobres, podían sobrevivir. Además, en muchos momentos obtuvieron excedentes que se destinaban al comercio. Entre los rasgos que caracterizan a la agricultura de Teotihuacán se encuentra el uso de chinapas, unas barcazas que se cubrían de tierra y daban la opción de sembrar incluso en zonas pantanosas. Caza y crianza de animales. La dieta de los teotihuacanos se completaba con la carne obtenida mediante la caza, sobre todo la de venado, aves y conejos. Igualmente, domesticaron y criaron animales como el guajolote y el perro xoloitzcuintle. Además de dedicar la carne a la alimentación, los teotihuacanos también comerciaban con las pieles de los animales. Explotación de recursos naturales. La cultura teotihuacana se distinguió por la explotación de algunos de los recursos naturales de la zona. En este ámbito destacó el provecho que sacaron a la obsidiana, un mineral muy abundante y resistente que era utilizado para fabricar armas y tallar esculturas. Los teotihuacanos crearon un auténtico monopolio de la explotación de la obsidiana. Cualquier pueblo que deseara usar ese mineral estaba obligado a negociar con ellos. Otro material muy utilizado era la arcilla. Esta fue usada para revestir las pirámides y para los adornos con pinturas. Comercio. Como se ha señalado, Teotihuacán se convirtió en el mayor centro de comercio de Mesoamérica. A la ciudad llegaban vendedores de pueblos cercanos o incluso de otros más alejados como el norte de México o Guatemala. En el mercado de la ciudad se realizaban cada día un gran número de trueques. Esto se puede comprobar por muchas piezas encontradas en América del Sur o en el norte de México y que son fácilmente rastreables hasta Teotihuacán. Cultura y tradiciones. La importancia de la religión en la cultura teotihuacana se dejaba notar en sus tradiciones y sus costumbres. La mayoría de estas estaban dirigidas a honrar o aplacar a los dioses. Sacrificios humanos. Los sacrificios humanos se realizaban para que los dioses no provocaran eventos catastróficos o para que favorecieran la suerte de los habitantes de Teotihuacán. Igualmente, eran comunes cuando se estaba construyendo o ampliando algún templo. Los arqueólogos han encontrado restos humanos y animales en las excavaciones en las pirámides. Se piensa que las víctimas podían ser guerreros enemigos capturados en las guerras y trasladados a la ciudad para ser sacrificados. Juego de la pelota. Una de las grandes aportaciones de los teotihuacanos al resto de las culturas mesopotámicas fue el juego de la pelota, denominado por ellos tlachtli. Este consistía en introducir una pelota de caucho en un aro que se colocaba en una pared. Este juego enfrentaba a dos equipos formados por 7 jugadores cada uno. Tenían que lanzarse la pelota usando solo el hombro, las caderas o la espalda, hasta introducirla en el anillo. Tejidos y vestidos. Los murales encontrados en Teotihuacán han permitido conocer cómo se vestían los miembros de esta cultura. La vestimenta variaba enormemente dependiendo de la posición social de cada individuo, al igual que los adornos que llevaban.
Los principales materiales eran las fibras de maguey o agave. Se sabe que utilizaron telares rudimentarios y que, en ocasiones, experimentaron con otras materias primas como el algodón, el pelo de conejo o el henequén. Estas vestimentas eran teñidas muchas veces de un color rojo intenso, empleando plantas y frutos para obtener el tinte. Gastronomía. Los principales ingredientes de la gastronomía de esta cultura eran los frijoles, el chile, el maíz, los hongos de mote, los capulines, los gusanos de maguey o el pulque. Además, se sabe que consumían la carne del armadillo. Uno de los alimentos que parece haber sido frecuente en la cocina teotihuacana era el xoloitzcuintle, una raza canina sin pelo que era preparada a la brasa. Fin de la cultura teotihuacana. La caída de Teotihuacán se produjo a partir del 650 después de Cristo. En esa época, la parte central de la ciudad fue destruida y saqueada, y algo después sus habitantes emprendieron migraciones masivas hacia zonas fuera del Valle de México. Inicio de la decadencia. Para el año 650, Teotihuacán había perdido un 25% de sus habitantes, aunque seguía siendo la ciudad más importante del Valle de México. En esa época se paralizó la construcción y ampliación de los edificios, con la excepción de una plataforma adosada a la pirámide de la serpiente emplumada. Esta plataforma tenía la función de ocultar la pirámide, que había sido el corazón de la ciudadela. Este complejo, además, fue objeto de una destrucción sistemática por parte de los propios habitantes, al igual que los edificios construidos alrededor de la calzada de los muertos. El descenso del número de habitantes continuó durante la fase Oxtotipac, 750-850, debido a un éxodo masivo de la población. Según René Millón, el área urbana estaba ocupada solo por 5.000 personas. Sequía. Una de las hipótesis sobre las causas de la caída de Teotihuacán señala a la mala administración, a la excesiva burocracia y al deterioro de las redes de intercambio. Todos estos factores pudieron provocar problemas internos y el abandono de la antes poderosa ciudad. Otra teoría señala que sobre el siglo VIII hubo un periodo de gran sequía en la zona, lo que obligó a los teotihuacanos a dejar la ciudad y marchar hacia el sur. La decadencia de Teotihuacán coincidió con el auge de otras ciudades mesoamericanas. Para algunos autores, ambos hechos estuvieron relacionados, ya que las nuevas ciudades formaron una especie de corona alrededor de Teotihuacán y se quedaron con sus rutas comerciales. Ya hemos terminado con este video de la cultura teotihuacana. ¿Qué más te gustaría saber de esta cultura? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete al canal. Espero verte pronto. Hasta el siguiente video.